Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes para aprender la palabra del Señor en este hermoso libro de Segunda de Reyes. Estemos atentas y apliquemos todas estas enseñanzas a nuestras vidas hoy. El profeta Eliseo, al parecer, era bastante activo en el territorio de Israel. Recordemos que Elías, antes de ser llevado por el Señor al cielo, le hizo recorrer a Eliseo por varios lugares, pidiéndole que se quedara en algunos de ellos. Pero Eliseo no se quedó en ninguno, porque deseaba estar donde realmente el Señor lo llevara. Y en ese caminar con Elías, entendió y vio que había mucha necesidad en aquella tierra. De tal manera que en este pasaje que hemos leído en Segunda de Reyes, no nos parece extraño que visitara la tierra de Sunem, que quedaba en la tierra de Isaacar, cerca de Jezreel, hacia el norte de Samaria. Cada vez que el profeta pasaba por este lugar, una mujer se esmeraba en entenderlo. Ella era alguien importante según la Biblia, lo que significa que pertenecía a una familia adinerada y de buena posición social. Esta mujer, sunamita, había entendido que Eliseo era un siervo de Dios, profeta de Jehová, en lo cual, en su deseo de servirle, de honrarle, había partido de un corazón de una mujer creyente. Por eso le pidió a su esposo construir un pequeño aposento donde tenga Eliseo un lugar donde descansar, una cama y a la vez que pueda tener también donde trabajar. Y así le puso una mesa, una silla y un candelero. Estos detalles, esta mujer sunamita lo pensó muy bien. Quizá vio que cada vez que se quedaba en el pueblo requería de un lugar así. Dios puso en su corazón proveerle de ese lugar a su siervo. Qué hermoso es ver el amor de algunas familias cuando están pendientes de las necesidades de los siervos de Dios. Aunque estos siervos no pregonan sus necesidades, el Señor siempre pone en el corazón de alguien para servirles. Así también pasó con Pablo en el tiempo de la iglesia. La iglesia de Filipos era una congregación que se preocupaba por esos detalles y el apóstol estaba muy agradecido por ello. Recordemos que esta preciosa iglesia envió a Epafrodito para cubrir las necesidades de Pablo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estas son las palabras de Pablo refiriéndose a Epafrodito, alguien que fue enviado por la iglesia de Filipos para atender las necesidades de Pablo. Encontramos este texto en Filipenses capítulo 2, verso 25. Cómo este siervo de Dios, Pablo, se alegró de sentir que los hermanos filipenses estaban demostrando su amor para con él. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estas palabras las dice Pablo con referencia a su amada iglesia de Filipos. Y otra vez, el apóstol no deja de reconocer la demostración de amor para con él, ministrando sus necesidades por esta iglesia amada de Filipos. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 4, verso 14 hasta el 16. Pablo está hablando a los hermanos de Filipos. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez,
para mis necesidades. Este principio que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es enseñado. La pregunta es, ¿por qué actuaban así los hermanos filipenses? ¿Por qué la tsunamita tenía tanto amor para con el siervo de Dios? Bueno, la respuesta es porque el amor hacia el prójimo siempre surge del amor al Señor en primer lugar. Porque quien ama a Dios verdaderamente, amará a su prójimo de manera consecuente. Quien no ama al Señor verdaderamente, tampoco amará a su prójimo con sinceridad. El apóstol Juan pone a prueba a todos en este sentido, cuando dice en su carta, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es la prueba de que alguien es un verdadero hijo de Dios. Los filipenses son un ejemplo y la tsunamita también. Ahora, lo interesante es que Eliseo aceptó esas atenciones. Y aconteció que un día vino él por allí, está hablando de Eliseo, y se quedó en aquel aposento, el que construyó la tsunamita y su esposo, y allí durmió. Este siervo de Dios aceptó esa atención de esta familia. Eliseo llamó a Giesi, su siervo o aprendiz, como lo fue él mismo de Elías, y le pidió que llamara a la mujer tsunamita y le preguntara. Cuando ella estaba delante de Eliseo, dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? La mujer, con toda sinceridad, le contestó, yo habito en medio de mi pueblo. Esta frase significaba que ella estaba en contentamiento de su condición y que no requería ninguna cosa. Qué hermosa actitud de esta mujer. Ella honraba al siervo de Dios sin desear nada a cambio. Hoy hemos visto graficado en las acciones de la tsunamita y en las acciones de los filipenses los dos grandes mandamientos en los que se resume toda la ley de Dios, como nos enseñó el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor nos ayude a amar así a nuestro Dios y que de manera consecuente amemos a nuestro prójimo, siendo sensibles a la necesidad que podamos ver de alguno de ellos. Que el Señor nos ayude. Nos vemos en la próxima lección. Dios mediante. El Señor te guarde.